Yo creo que el tema de las redes sociales es interesante ver cómo te abre oportunidades o cómo puede ser una restricción para las cosas que uno quiere hacer. ¿Qué hay detrás de las redes sociales? ¿Cómo se forman las redes sociales? ¿Por qué tengo las redes sociales que tengo? Entonces ahí entramos en un tema más sutil que tiene que ver con los patrones que tenemos internalizados y que no somos conscientes de estos patrones. Cuando yo empiezo a trabajar con este ejercicio, con la gente y conmigo misma también, uno empieza a decir, bueno, ¿qué son esos patrones? Hagamos un ejercicio como de juego, ¿no? Digamos, bueno, supongan que nos invitan a una fiesta. La persona que nos invitó no la encontramos. Llegamos al lugar, estamos solos. ¿A quién vamos? ¿A quién vamos a hablar? ¿A quién nos acercamos de primera? Entonces, acá se hace un silencio cuando lo pregunto y algunos dicen, bueno, yo voy a la barra. Y yo también digo, a la barra, por supuesto. Algunos grupos más abstemios directamente dicen, no, yo me quedo buscando a alguien que esté solo. Pero bueno, cuando uno pasó ese primer hielo, tomaste un trago, estás más relajado, ¿a quién te acercás? Entonces acá se abren como posibilidades. A algunos nos abren muchas posibilidades, a otros nos abren menos posibilidades porque tiene que ver también con lo que uno limita antes, con los patrones que uno tiene internalizados. Entonces, suponete que estemos hablando de soy un hombre o soy una mujer. ¿A quién me acerco? ¿A alguien de mi propio género? ¿O busco a alguien de otro género? ¿O me es indiferente? Entonces acá hay gente que claramente se siente muy cómodo hablando con alguien del propio género. Y otros se sienten más cómodos, así como indiferente, digamos, que a veces depende de la situación. Y otros claramente buscan lo diferente. Entonces después decís, bueno, vamos un pasito más. Pensemos en las edades. ¿Te acercas a alguien que es un par? Alguien que puede tener tu misma edad, un poquito más grande, pero más o menos lo identificas como un par. ¿Te acercarías a alguien mucho mayor? ¿Te acercarías a alguien mucho menor? ¿O es indiferente? Entonces acá de nuevo empieza un tema, porque hay algunos que claramente se sienten cómodos con alguien un par, que pueden haber temas parecidos o semejantes. Y otros les es indiferente, y otros claramente buscan a alguien o mayor o a alguien menor. Y esto sigue. Entonces decimos, bueno, pero hay cosas más sutiles todavía, que tienen que ver con los estilos que tenemos. Los estilos se nos manifiestan ¿en qué forma? Se nos manifiestan en la forma que vestimos, en el corte de pelo que tenemos, en la ropa que usamos. Entonces acá de vuelta es, ¿a quién te acercás? ¿Alguien que vos lo sentís similar o alguien que es diferente en la forma o el estilo que vos tenés? Entonces uno va analizando estos patrones, te das cuenta que algunas personas claramente tenemos ciertos patrones que hacen que nos acerquemos a aquellos que son muy similares a uno mismo. Y otros por ahí no, circulan en un lugar mucho más amplio donde les divierte la diferencia, la diversidad y se acercan a gente diferente. Y si este patrón que tenemos de acercarnos a aquel que es similar es fuerte, lo que termina pasando es que la gente que forma parte de nuestra red o nuestros contactos son muy similares a nosotros. Y uno puede decir, bueno, pero ¿eso qué problema tiene? Entonces ahí empieza el tema, empezar a pensar esto, ¿cómo impacta tener gente similar en mi red? ¿Cómo me impacta a mí en términos de qué oportunidades tengo, qué posibilidades se me abren, o qué limitaciones se me encuentran frente a las oportunidades que hay? Y acá es el gran tema interesante de redes, empezar a ver que en general nos movemos en mundos muy cerrados y mundos muy pequeños. El mundo cerrado y muy pequeño es el mundo de gente conocida, de gente muy cercana, de gente muy similar. Si este grupo que es muy similar piensa de forma muy similar también, lo que termina pasando es que tendemos a pensar las cosas de maneras similares también. Si yo a la gente que conozco le pregunto, tengo un problema, y le pregunto sobre un problema, probablemente la solución que me dé es similar a la que yo me imagino. Porque no estoy chequeando con gente que piensa muy distinto a la forma que yo pienso. Y ahí es el tema cuando empezamos a ver cómo impacta la diversidad justamente, no solamente en nuestra red, sino en el mundo, cómo se conforma el mundo alrededor nuestro. ¿Qué diferencia trae hoy en día el tema de las redes virtuales con respecto a las redes sociales? Que las redes virtuales han hecho una combinación de las redes personales
abriendo el campo, digamos, de oportunidades. Te doy ejemplos, porque me parece que esto es interesante. Cuando yo te contaba el ejercicio de los patrones, cuando nosotros iniciamos el tema de redes con mi socia, hicimos un ejercicio donde completamos cómo era la composición de nuestras redes. Y ella hacía tiempo que estaba sin pareja, ¿no? Entonces termina de ver su composición y dice, pero ahora entiendo por qué yo no encuentro un hombre, digamos, porque todas sus redes eran todas mujeres, digamos. Entonces esto es lo que forma parte, digamos, de la composición y las oportunidades que se nos abren. Te cuento otro caso también, donde se ve justamente cómo es esto de que se abre el mundo, digamos, y las oportunidades que se nos dan. En un curso que estaba dando, algún ejercicio que tiene que ver con los pedidos y las contribuciones, donde la gente hace un pedido a un grupo de gente en el cual no comparte, no forman parte de su red, sino en ese curso en particular. Y en ese pedido, justamente lo que aparecen contribuciones distintas que sorprenden porque no son las contribuciones que la gente espera. Uno de estos participantes de este taller un día me comenta a los demás, como mostrando los beneficios que tienen las redes virtuales y dice, miren, yo tengo una red en Facebook de más o menos 500 contactos, en los cuales puedo decir, no que son amigos, pero sí son amigos de amigos. O sea, no es que aceptaba a cualquiera en la red, pero sí eran todos, y era una red bastante amplia para una red de Facebook. Él dijo, cuando tuvo la oportunidad, él quería vender su auto y comprar otro auto. Y entonces puso el aviso en esas 500 personas de su red, digamos, de Facebook. En una semana, él vendió su auto mucho mejor que lo hubiera vendido si lo hubiera vendido a través de una agencia. Y además, compró el auto que buscaba también en mucha mejor oportunidad. Y además tuvo mucho para elegir. Y además supo a quién estaba comprando, porque estaba dentro de la red también. O sea, que estabas comprando dentro de una red. No es solamente que comprabas, digamos, dentro de un mercado, sino que podías saber quién te vendía y a quién le estabas vendiendo también. Y eso lleva a un tema de confianza también, que es un tema crítico en tema de las redes. ¿Por qué cada vez más, digamos, impacta tanto en el marketing el boca a boca? Porque justamente lo que nos está mostrando es, cuando nosotros le pedimos un consejo a alguien sobre algo que compró o que lo está usando, y nos está diciendo, esto a mí me funcionó, nosotros estamos comprando la experiencia de esa persona y además confiamos en esa persona, en el criterio de esa persona. Entonces, justamente esto es lo que impacta cada vez más. Ese conocimiento que circula a través de las redes, esta confianza que tenemos en las personas que nos dan información sobre ciertos temas, y en las cuales, por ejemplo, cuando hacemos una compra o venta dentro de la red, tiene un impacto distinto porque sabemos a quién estamos comprando, sabemos que si alguien va a vendernos algo, no va a ser algo fallado, porque el impacto que tiene también de producir algo negativo en la red es muy alto, tiene un costo. Si yo dentro de la red me quiero avivar y vendo algo, la persona así mismo como compró así, circula el rumor de que, ojo, que esta persona me vendió algo y eso impacta también en la red. Entonces también tiene como un costo dentro de la red. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Porque con la red que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y yo creo que acá es donde se nos abre, como siempre, las posibilidades, porque primer punto es como tomar conciencia de justamente la composición de la red que yo tengo, porque no tenemos tanta conciencia de qué patrón tenemos y cómo este patrón, que es invisible, actúa todo el tiempo. Entonces, frente a un nuevo desafío o cuando tengo que buscar información, ¿dónde la voy a buscar? ¿La sigo buscando en el grupo reducido de gente que siempre la voy a buscar en el mismo lugar? ¿O abro esto de decir, a ver, ¿por qué no abro un poco y empiezo a buscar, digamos, en otro lugar esa información? Entonces, esos son como momentos en los cuales yo puedo decir, frente a lo mismo, o repito el patrón, o puedo modificar ese patrón y empezar a abrir la red. Lo otro, las formas también que se están haciendo cada vez más, se está como imponiendo Facebook, LinkedIn, los sitios de redes virtuales, se están imponiendo como, yo creo que ya quedaron, casi como Internet se instaló, yo creo que las redes sociales ya se instalaron. Y creo que hay que también perderles el miedo. Hay un tema que estamos experimentando y todavía no tenemos para decir muchas conclusiones porque empieza como a modificarse todo lo que es el mundo privado, lo que es lo público, lo que se publica, quién lo publica. O sea, hay todo un aprendizaje que estamos haciendo todos los usuarios, en los cuales todavía los mismos sitios van modificando y van aprendiendo en la marcha de la experiencia. Entonces,
Hay como todavía dudas de la gente, miedo de poner información, y esta información, quién la va a usar, cómo la va a usar. Pero sí creo que hay que empezar a darse cuenta de la rica oportunidad que hay cuando uno sale de ese mundo pequeño y donde en esas redes, que no son mis redes solos, porque acá está el punto, que como este es un mundo conectado, yo no sé quiénes son los contactos de mis contactos, los amigos de mis amigos y los amigos de los amigos de mis amigos. Y cómo algo que puede estar publicado en mi sitio se desparrama y termina llegando a gente que yo ni sé. Y por ahí se me abren oportunidades que ni me imaginaba y estaban no tan lejos, estaban a pocos grados de separación de mí.